Antes de comenzar con el video, aprovecha para suscribirte, darle un like y deja tu comentario para más contenido como este. El iceberg de los objetos más buscados de la historia, imagina por un momento que toda la historia de la humanidad es como un iceberg colosal flotando en un océano de misterios. Lo que vemos en la superficie son apenas las historias que nos han contado, los relatos oficiales, las leyendas que todos conocemos. Pero debajo de esa superficie visible se oculta una realidad mucho más fascinante y perturbadora. Una realidad donde reyes han perdido sus tronos, exploradores han sacrificado sus vidas y civilizaciones enteras han desaparecido, todo por la búsqueda obsesiva de objetos que trascienden lo material y tocan lo divino. Desde el amanecer de la civilización, el ser humano ha perseguido artefactos legendarios que prometen poder absoluto, conocimiento infinito o la inmortalidad misma. Algunos los llamamos mitos, otros los consideran leyendas. Pero hay evidencias inquietantes que sugieren que muchos de estos objetos fueron reales, tangibles, y que algunos podrían seguir existiendo en lugares que aún no hemos imaginado. Hoy descenderemos juntos por este iceberg de obsesiones milenarias. Comenzaremos con aquellos tesoros que Hollywood ha popularizado, pero gradualmente nos sumergiremos hacia secretos que permanecen ocultos en archivos clasificados, en textos prohibidos, en susurros de sociedades secretas que han operado desde las sombras durante siglos. Te advierto desde ahora que cuanto más profundo vayamos en esta exploración, más oscuro y perturbador se volverá el paisaje. Porque en las profundidades de este iceberg no solo encontraremos objetos perdidos, sino también verdades que podrían reescribir todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado, nuestro presente y quizás incluso nuestro futuro. Empezamos en la superficie, donde la luz del sol aún ilumina las aguas y donde los misterios son familiares, casi reconfortantes en su familiaridad. Aquí encontramos las historias que han capturado la imaginación popular durante siglos, objetos cuyos nombres resuenan en cada rincón del mundo civilizado. La espada Excalibur emerge de las brumas artúricas como el símbolo definitivo del poder divino sobre la tierra. Según las crónicas más antiguas, esta no era simplemente un arma forjada por manos humanas, sino un instrumento creado en los fuegos celestiales, destinado a elegir al único rey verdadero de Bretaña. Cuando Arturo extrajo la espada de la piedra, no solo reclamó un trono, sino que se convirtió en el canal entre el mundo mortal y el poder divino. Pero cuando el último rey de Camelot cayó en Camlan, Excalibur desapareció para siempre, de vuelta según algunos a las aguas del lago sagrado, escondida según otros en una cueva secreta que aún espera ser descubierta. Lo que pocas personas saben es que Heinrich Himmler, el arquitecto del terror nazi, gastó fortunas inmensas en expediciones secretas para encontrar esta espada. Sus archivos, liberados décadas después de la guerra, revelan una obsesión casi demente con los artefactos artúricos. ¿Por qué un hombre que controlaba uno de los ejércitos más poderosos de la historia necesitaba una espada medieval? ¿Qué sabía Himmler que nosotros ignoramos? Muy cerca de Excalibur, en nuestro iceberg flotante, encontramos el Santo Grial, ese cáliz sagrado que, según la tradición cristiana, contuvo la sangre de Cristo durante la crucifixión. Desde las cruzadas hasta nuestros días, reyes, templarios, nazis y aventureros modernos han seguido pistas que los han llevado desde los castelos de los Pirineos hasta las ruinas de Rennes-le-Château, desde las cuevas de Qumran hasta los sótanos del Vaticano. Cada generación ha creído estar a punto de encontrarlo, y cada generación ha fallado. Pero considera esto. En 1906, un sacerdote rural llamado Berenguer Saunier se volvió inexplicablemente rico después de realizar excavaciones secretas en su iglesia. Antes de morir, susurró algo a su confesor que dejó al religioso tan horrorizado que le negó la absolución en su lecho de muerte. ¿Qué encontró Saunier? Y más importante aún, ¿por qué el Vaticano envió inmediatamente agentes para confiscar todos sus documentos? En este mismo nivel superficial del iceberg, brillan las aguas legendarias de la Fuente de la Juventud. Ponce de León la buscó en Florida, pero lo que la historia oficial no cuenta es que los conquistadores españoles poseían mapas árabes que databan del siglo IX, mapas que describían con precisión inquietante no solo la ubicación de esta fuente, sino también los rituales necesarios para acceder a sus poderes. Cuando los archivos de la Inquisición española fueron finalmente abiertos en 1998, se encontraron referencias a al menos 12 expediciones secretas
enviadas al Nuevo Mundo entre 1520 y 1650, todas ellas en busca de aguas que prometían la vida eterna. Ahora, descendemos más profundo en nuestro iceberg, donde la luz del sol se vuelve tenue y las aguas se enfrían. Aquí encontramos objetos cuya existencia ha sido documentada por fuentes históricas confiables, pero cuya naturaleza exacta permanece envuelta en misterio. La lanza del destino, también conocida como la lanza sagrada, es quizás el artefacto más documentado y al mismo tiempo más enigmático de la historia europea. Según el Evangelio de Juan, esta lanza fue utilizada por el centurión Longino para traspasar el costado de Cristo en la cruz. Desde ese momento, la lanza adquirió propiedades sobrenaturales que han sido testimoniadas por emperadores, papas y santos durante más de 1000 años. Carlomagno la llevó en 47 batallas y nunca conoció la derrota. Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico la custodiaron como su tesoro más preciado durante 800 años. Napoleón intentó robarla durante sus campañas alemanas, pero según los registros de la época, cada vez que se acercaba al artefacto, sufría inexplicables ataques de pánico que lo obligaban a alejarse. Hitler, obsesionado con su poder, la confiscó personalmente el día que anexó Austria y la mantuvo en Nuremberg hasta los últimos días del Tercer Reich. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. El general Patton, que fue quien recuperó la lanza para los aliados, escribió en su diario personal que el artefacto emanaba un frío sobrenatural que podía sentirse a varios metros de distancia, y que quienes la tocaban experimentaban visiones de batallas futuras. La lanza desapareció de los archivos oficiales estadounidenses en 1956, y hasta el día de hoy, el gobierno americano se niega a revelar su paradero actual. En estas profundidades intermedias también encontramos el Arca de la Alianza, ese cofre dorado que, según las escrituras hebreas, contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El arca no era simplemente un contenedor religioso. Según los textos antiguos, poseía el poder de comunicarse directamente con lo divino, de sanar enfermedades incurables e incluso de aniquilar ejércitos enteros con rayos de fuego celestial. Cuando el templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., el arca desapareció sin dejar rastro. Pero en 1909, una expedición arqueológica británica, dirigida por Montagu Parker, excavó secretamente durante la noche en los túneles subterráneos del Monte del Templo en Jerusalén. La expedición fue financiada por millonarios europeos y contaba con el apoyo tácito del gobierno británico. Cuando fueron descubiertos por las autoridades otomanas, Parker y su equipo huyeron precipitadamente en un yate que los esperaba en el puerto de Jaffa. Oficialmente, la expedición fue un fracaso, pero Parker regresó a Inglaterra convertido en un hombre inmensamente rico, y hasta su muerte se negó a revelar qué había encontrado en esos túneles antiguos. También, en este nivel intermedio, se oculta uno de los documentos más enigmáticos jamás creados, el manuscrito Voynich. Este libro de 240 páginas, escrito en una lengua que ningún criptógrafo ha logrado descifrar, contiene ilustraciones detalladas de plantas que no existen en nuestro mundo, mapas estelares de constelaciones desconocidas y diagramas de maquinaria que parece adelantarse siglos a su tiempo. Carbono datado entre 1404 y 1438, el manuscrito ha resistido todos los intentos de decodificación, incluyendo los esfuerzos de los mejores criptoanalistas de la CIA y la NSA. Pero lo más perturbador del manuscrito Voynich no es lo que sabemos sobre él, sino quienes lo han poseído a lo largo de la historia. El manuscrito perteneció al emperador Rodolfo II de Bohemia, un monarca obsesionado con la alquimia y las ciencias ocultas. Después pasó a manos de John Dee, el misterioso consejero de la reina Isabel I, que afirmaba comunicarse con ángeles. Durante la Segunda Guerra Mundial, agentes nazis lo buscaron desesperadamente por toda Europa, siguiendo órdenes directas de la Ahnenerbe, la organización ocultista de las SS. Ahora nos sumergimos aún más profundo en nuestro iceberg, hacia aguas donde la luz del sol es apenas un recuerdo, y donde encontramos objetos cuya sola existencia desafía nuestra comprensión de la realidad. Estamos entrando en territorio donde la historia oficial se vuelve silencio, donde los documentos están clasificados y donde aquellos que han investigado demasiado profundo han desaparecido misteriosamente. En estas profundidades oscuras, encontramos referencias al cristal de fuego Atlante, un artefacto que, según fuentes esotéricas del siglo XIX, era capaz de canalizar y amplificar energías cósmicas
para propósitos que van más allá de nuestra tecnología actual. Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente de Virginia, describió este cristal durante sus trances como una estructura piramidal de cuarzo puro que se encontraba en el corazón de Atlantis y que era responsable tanto de la inmensa prosperidad de esa civilización como de su eventual destrucción. Lo que convierte estas visiones en algo más inquietante es que en 1968, el piloto Bruce Gernon reportó haber visto estructuras piramidales en el fondo del mar mientras volaba sobre el Triángulo de las Bermudas. Su reporte fue inmediatamente clasificado por la Marina estadounidense, pero fotografías aéreas tomadas por satélites militares en los años posteriores han confirmado la existencia de anomalías arquitectónicas en el fondo oceánico de esa región. Expediciones submarinas han sido enviadas repetidamente a investigar estas estructuras, pero los resultados de estas misiones permanecen bajo el más estricto secreto militar. Aún más perturbador es el proyecto conocido como Die Glocke, o la campana, un dispositivo desarrollado por científicos nazis en las instalaciones subterráneas de Ludwigsburg durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Según documentos desclasificados del ejército polaco, Die Glocke era un artefacto en forma de campana de aproximadamente 3 metros de altura, hecho de un metal desconocido y que cuando se activaba, producía efectos que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Los experimentos con Die Glocke requerían una sustancia misteriosa llamada Xerum 525, que según los reportes era de consistencia metálica, pero se comportaba como un líquido y que brillaba con una luz violeta cuando era expuesta a campos electromagnéticos intensos. Los científicos que trabajaron con este proyecto describieron efectos secundarios escalofriantes. El tiempo parecía ralentizarse en las proximidades del dispositivo, las plantas se descomponían instantáneamente cuando eran expuestas a su radiación, y varios investigadores desarrollaron una enfermedad degenerativa fatal que los médicos nazis no pudieron identificar ni tratar. Cuando las fuerzas soviéticas se aproximaban a las instalaciones de Ludwigsburg en 1945, Die Glocke desapareció junto con todos los científicos involucrados en su desarrollo. Algunos investigadores sugieren que el dispositivo fue evacuado a Sudamérica junto con otros proyectos nazis secretos, mientras que otras teorías más oscuras proponen que Die Glocke no era un invento nazi en absoluto, sino un artefacto recuperado de alguna civilización anterior que los alemanes habían aprendido a reactivar parcialmente. En estas mismas profundidades abisales de nuestro iceberg se ocultan los restos de la gran biblioteca de Alejandría, no la estructura física que fue destruida por el tiempo y la guerra, sino la colección secreta de manuscritos que los bibliotecarios más sabios lograron salvar antes de cada una de las catástrofes que azotaron la ciudad. Según fuentes árabes medievales, una sociedad secreta de eruditos logró preservar los textos más importantes de la biblioteca, incluyendo obras completas de científicos, filósofos y matemáticos, cuyos conocimientos estaban siglos adelantados a su tiempo. Estos códices perdidos supuestamente incluían los planos completos de máquinas voladoras, diseñadas por ingenieros helenísticos, tratados de medicina que describían técnicas quirúrgicas que solo fueron redescubiertas en el siglo XX, y textos astronómicos que contenían mapas precisos de galaxias distantes que nuestros telescopios modernos apenas están comenzando a detectar. Ibn Khaldun, el gran historiador árabe del siglo XIV, escribió que había visto personalmente algunos de estos manuscritos en una biblioteca secreta de El Cairo y que los conocimientos contenidos en ellos harían que los sabios de nuestro tiempo parecieran niños jugando con piedras. En 1798, cuando Napoleón invadió Egipto, una de sus prioridades secretas era localizar esta biblioteca oculta. Sus eruditos, dirigidos por el misterioso conde de Cagliostro, siguieron pistas que los llevaron desde las catacumbas de Alejandría hasta los monasterios coptos del desierto. Oficialmente, esta búsqueda fue infructuosa, pero cartas personales de Napoleón a Josefina, descubiertas solo en 1979, revelan que hemos encontrado conocimientos que cambiarán el destino de Francia, pero que son demasiado peligrosos para ser revelados en nuestro tiempo. Ahora nos acercamos a la base misma de nuestro iceberg, donde las aguas son tan profundas que ninguna luz ha logrado penetrar jamás, donde encontramos no ya objetos físicos documentados por la historia, sino teorías tan oscuras y especulativas que aquellos que las han investigado han sido silenciados
o han desaparecido misteriosamente. Estamos en el reino de los secretos que trascienden civilizaciones, de conocimientos que, según algunos, podrían explicar los saltos evolutivos inexplicables de la humanidad, y de artefactos cuya sola existencia pondría en peligro el orden mundial tal como lo conocemos. En estas profundidades abisales se susurra sobre los cristales del tiempo, objetos que, según antiguas tradiciones esotéricas, no existen en nuestro espacio tridimensional, sino que se manifiestan temporalmente cuando ciertas condiciones cósmicas se alinean. Estos cristales supuestamente contienen la historia completa del universo, desde su creación hasta su eventual destrucción, y permiten a quienes logran sintonizarse con ellos no solo ver el pasado y el futuro, sino también alterarlos. Las referencias más antiguas a estos cristales aparecen en textos tibetanos prebudistas que datan de hace más de 4000 años. Pero también se encuentran descripciones similares en códices mayas, en papiros egipcios e incluso en tablillas sumerias. La consistencia de estas descripciones, a través de culturas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí, ha llevado a algunos investigadores a proponer que los cristales del tiempo no son mitos, sino recuerdos ancestrales de tecnología perteneciente a una civilización madre que precedió a todas las culturas conocidas. Durante la Guerra Fría, tanto la CIA como la KGB iniciaron programas ultrasecretos para localizar estos cristales, programas que oficialmente fueron cancelados en los años 70, pero que, según informantes internos, continúan operando bajo nombres codificados diferentes. El proyecto Stargate estadounidense, que investigó la percepción extrasensorial y la visualización remota, era, según algunos informes, una fachada para encubrir la búsqueda real de estos artefactos temporales. También, en esta base del iceberg, se oculta la teoría de los guardianes del conocimiento, una hipotética organización que habría operado desde las sombras durante milenios, custodiando secretos que consideran demasiado peligrosos para la humanidad en su estado actual de evolución. Según esta teoría, los grandes saltos de conocimiento en la historia humana no han sido logros aleatorios de genios individuales, sino revelaciones cuidadosamente dosificadas por estos guardianes cuando consideran que la humanidad está preparada para el siguiente nivel de comprensión. Esta organización secreta supuestamente posee una colección de artefactos y documentos que incluye no solo todos los objetos que hemos mencionado en nuestro descenso por el iceberg, sino también tecnologías y conocimientos que están siglos adelantados a nuestro tiempo actual. Los guardianes del conocimiento no serían una sociedad humana ordinaria, sino los herederos de una tradición que se remonta a los supervivientes de cataclismos prehistóricos que borraron civilizaciones enteras de la faz de la Tierra. Las evidencias de esta organización serían los inexplicables avances simultáneos en diferentes partes del mundo durante períodos históricos clave, la desaparición sistemática de inventores y científicos que se acercaron demasiado a ciertos descubrimientos y la existencia de bibliotecas secretas cuya ubicación ha sido transmitida de generación en generación por linajes específicos de familias aristocráticas europeas. En el fondo mismo de nuestro iceberg, donde la presión del agua del misterio es tan inmensa que pocos investigadores han logrado descender y regresar con la cordura intacta, encontramos la teoría más perturbadora de todas, que los objetos más buscados de la historia no son reliquias del pasado, sino herramientas dejadas intencionalmente por una inteligencia superior que ha estado guiando secretamente la evolución de la humanidad desde sus orígenes. Según esta perspectiva, artefactos como el Arca de la Alianza, Die Glock y los cristales del tiempo no fueron creados por civilizaciones humanas avanzadas, sino por visitantes de otros mundos o dimensiones que establecieron un programa de desarrollo gradual para nuestra especie. Cada uno de estos objetos sería una pieza de tecnología diseñada para ser activada cuando la humanidad alcance ciertos hitos evolutivos específicos. Esta teoría explicaría por qué estos artefactos aparecen repetidamente a lo largo de la historia, por qué siempre permanecen apenas fuera del alcance de quienes los buscan y por qué su influencia en los acontecimientos mundiales ha sido tan profunda y constante. También explicaría por qué las descripciones de estos objetos, independientemente de la época o cultura que los registró, comparten características tecnológicas que solo ahora estamos comenzando a comprender. Los defensores de esta teoría señalan patrones inquietantes en la historia humana: períodos de estancamiento seguidos por explosiones súbitas de conocimiento, la aparición simultánea de tecnologías similares en civilizaciones aisladas y la consistencia de ciertos símbolos y motivos
en culturas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. Sugieren que estamos viviendo actualmente en uno de esos periodos de transición y que varios de estos artefactos están a punto de ser activados nuevamente para guiar a la humanidad hacia su siguiente fase evolutiva. Mientras emergemos lentamente de las profundidades abisales de nuestro iceberg y comenzamos a vislumbrar nuevamente la luz del sol en la superficie, nos encontramos con una realidad alterada por todo lo que hemos visto en las profundidades. Lo que comenzó como un viaje a través de leyendas familiares se ha transformado en una exploración de posibilidades que desafían nuestra comprensión más fundamental de la realidad, la historia y nuestro lugar en el cosmos. Hemos visto cómo objetos que parecían pertenecer al reino de la fantasía han dejado huellas documentadas en la historia oficial, cómo los poderosos de cada época han sacrificado fortunas y vidas en su búsqueda y cómo teorías, que una vez parecían imposibles, están encontrando respaldo en evidencias arqueológicas, documentos desclasificados y fenómenos que nuestra ciencia actual aún no puede explicar. Pero quizás lo más inquietante de nuestro descenso por este iceberg de misterios es la comprensión gradual de que lo que hemos explorado hoy representa apenas una fracción de los secretos que permanecen ocultos bajo las aguas heladas del tiempo. Por cada objeto legendario que hemos mencionado, existen docenas de otros que ni siquiera tienen nombre en lenguas humanas conocidas. Por cada teoría que hemos considerado, hay bibliotecas enteras de conocimiento prohibido esperando en las sombras. La pregunta que debemos hacernos ahora no es si estos objetos existen o no, sino si estamos preparados para las implicaciones de su existencia. Si la lanza del destino realmente otorga poder sobre el destino de las naciones, ¿en qué manos se encuentra ahora? Si los cristales del tiempo permiten realmente ver y alterar el curso de la historia, ¿quién los está utilizando? ¿Y con qué propósitos? Si los guardianes del conocimiento son reales, ¿qué han decidido sobre el futuro de nuestra civilización? Y quizás la pregunta más perturbadora de todas, si existe una inteligencia superior que ha estado guiando nuestro desarrollo durante milenios a través de estos artefactos misteriosos, ¿estamos acercándonos al momento en que ya no necesitarán mantenerse ocultos? ¿Estamos viviendo en los últimos días de la humanidad, tal como la conocemos, al borde de una transformación tan radical que alterará para siempre nuestra comprensión de la realidad misma? Mientras el sol se oculta en el horizonte y las aguas que rodean nuestro iceberg de misterios se vuelven cada vez más oscuras, una cosa queda clara: la búsqueda de estos objetos legendarios no ha terminado. Continúa en este mismo momento, en laboratorios secretos, en expediciones arqueológicas encubiertas, en bibliotecas ocultas donde hombres y mujeres cuyas identidades permanecen en las sombras siguen las mismas pistas que obsesionaron a reyes y emperadores durante milenios. Y mientras tú regresas a tu vida cotidiana, llevando contigo las imágenes y las preguntas que hemos explorado juntos, recuerda esto: cada objeto que hemos mencionado, cada misterio que hemos rozado, cada teoría que hemos considerado, sigue ahí fuera, esperando al próximo buscador, lo suficientemente valiente o lo suficientemente obsesionado como para arriesgarlo todo en la búsqueda de respuestas que podrían cambiar el mundo para siempre. Porque en el fondo, todos somos buscadores de tesoros. Todos perseguimos secretos que creemos que nos darán poder sobre nuestro destino. La única diferencia es que algunos de nosotros estamos dispuestos a descender más profundo en las aguas heladas del misterio, donde los secretos más oscuros aguardan a aquellos lo suficientemente audaces como para reclamarlos. El iceberg sigue flotando en las aguas del tiempo, vasto e imperturbable, manteniendo sus secretos más profundos ocultos bajo toneladas de hielo milenario. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, la luz del sol penetra hasta las profundidades más oscuras, iluminando por un instante fugaz tesoros que han esperado en silencio desde el amanecer de los tiempos. Y en esos instantes de revelación, aquellos que han tenido la valentía de descender hasta el fondo se dan cuenta de una verdad final y perturbadora: que ellos mismos se han convertido en parte del misterio, en guardianes de secretos demasiado grandes para ser compartidos, demasiado peligrosos para ser revelados y demasiado fascinantes para ser olvidados. La búsqueda continúa, los misterios permanecen, y en algún lugar, en las profundidades más oscuras de nuestro iceberg eterno, objetos cuyo poder apenas podemos imaginar esperan pacientemente a que la humanidad esté finalmente preparada para encontrarlos.